Muy buenos días. Pues quisiera entrar al asunto. Quisiera un poco como imaginar qué sería una jornada social, una semana, un tiempo dedicado a la dimensión social del Evangelio. Quisiera pues basarme en algunos textos, como lo hago ahora, del Papa, que dice que el querigma tiene un contenido indudablemente social e ineludible. Y aquí hay dos aspectos: que hay que crear vida comunitaria, porque si no nos hace falta la tela para hacer el tejido. Y el tejido tiende pues a despertar un compromiso con los demás. Quisiera aprovechar una encuesta que hizo Indosoc en 2013, pues para que no seamos idealistas. ¿Cómo está la vida comunitaria en México? Esa encuesta, que fue realizada en 4.313 personas, muy buena, dice que en México el mexicano solo un 10% le tiene confianza al otro. Llámenle al vecino, al de enfrente, al que está en la misa al lado de él. De por sí ya muy poquitos van a misa, un 9% valora la misa como una felicidad. Y fíjense, solo un 5% está en un grupo. Club de Padres de Familia, Unión Vecinal, una organización, y de este 5%, solo un 17% está en un grupo de iglesia. Haciendo un cálculo, cada parroquia o templo de nuestra república solo tiene 4 personas en grupo. Pensemos en las hijas de María o en las Marías de los Agrarios, diciendo ese es nuestro grupo parroquial. No nos hagamos ilusiones, a veces hay un grupo carismático, un grupo de otro tipo, y comprendan que aquí entonces la encuesta descubre que solo 41% no tiene confianza en el otro, y 49% no tanta. Y ahí tienen las distintas asistencias al templo y el porcentaje que no le interesa participar en grupo, muy alto, y no le gusta al católico que sus líderes, obispos, presbíteros, se metan en política. Y 33% dice pues que no mucho, que nada más digan pues que cualquier cosa. Que esto se interpreta que la pastoral real está siendo manca en la creación de grupos, de comunidades. O sea, los que somos clérigos no tenemos mucho interés en generar grupos estables. Grupos pasajeros, pues, son los que pasan por el templo, pero grupo estable es difícil. ¿Qué se dice en relación al anhelo de comprometerse con el otro? Un 28% de 100 da ayudas y servicios circunstanciales, de esos que agarran su montoncito de 20 monedas de a peso y en cada semáforo le dan una María y ya cuentan los semáforos que hay de su trabajo a su casa y le dan su peso a cada María que encuentran. El 16% solamente cree, un 16%, en que es bueno trabajar conjuntamente, pero de estos una buena parte dice que solo en desastres. Así es que esperemos una desgracia nacional y vemos a México como hormiguitas, todos moviéndose para ropa, alimentos y demás. Mientras no hay desastres, no hay un movimiento en muchas gentes. Pero el valor es que sí, un 67% valora esa palabra que es el derecho humano. Y hay un anhelo de trabajar en la mitad, juntos, y se valora así el ser fiel. En el otro, pues tienen retos que de alguna manera complementan lo anterior, y hay una gran confianza en el ejército y en la marina. En la iglesia es la tercera confianza que hay en nosotros. La interpretación parece que el laicado católico se mueve en situaciones de desastre, pero en tiempos normales como que decrece. Sin embargo, hay una satisfacción de trabajar. Y a la parroquia corresponde ofrecer plataformas o pistas de servicios en los cuales esta gente se involucre. Finalmente, entre las juventudes y entre los adultos vemos que un alto porcentaje, como ven del lado derecho,
abandona la iglesia entre los 15 y 26 años. O sea que es un tiempo de adolescencia, juventud, donde gran parte de los que fueron al catecismo la abandonan. Y otros entre los 26 y los 36 años, que ya sumados son altos los porcentajes y lo vemos. ¿Por qué? De alguna manera, pues vemos del lado izquierdo que solo se da catequesis siendo de niño entre los 6 y 15 años y solo un mes, lo que llamamos tamaladas de primeras comuniones, y a veces menos. Y 31 de estos recibió de 2 a 6 meses catecismo, o sea, muy poquito. Y 37 sí se les tiró la liga catequética, pero esto explica el abandono a los pocos años. Y un porcentaje no recuerda cuándo abandonó la iglesia, pero la abandonó. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que entonces ven ustedes que le preguntaron en esta encuesta al mexicano, ¿usted cree en Dios? El 90% dijo que sí, del cual 87% era católico, pero solo el 37% cree en la resurrección. Los demás dicen que no existe, que esta vida es la única. Y lógicamente, ¿verdad?, que la interpretación es que en la etapa juvenil es el momento crítico en aquel que se dice católico mexicano, que cuando se le pregunta, oiga, ¿y quién es Dios para usted? No, pues el cambalachero, el enojón, el vengativo. Muy poquito es el que dice el amoroso. Y la iglesia, pues sí se acerca al bautizado en la infancia y durante un periodo muy corto. Y no nos debe sorprender que los criterios cristianos, digamos, le preguntaban, ¿le gusta? ¿Usted lee la Biblia? Solo un porcentaje menor del 20% católico dijo que sí, los demás no, así es que no le rezan casi a Jesucristo más que el 10%. El Papa nos dice pues que el contenido del reino, el reino mismo, el vivirlo, nos reclama y nos pide que verdaderamente lo hagamos realidad y que no es una caridad a la carta. ¿Cómo hacerla? Acuérdense que el Papa, cuando habló a los obispos en la catedral, les dijo que la vocación de un obispo era ser tejedor. Tejedor de personas, tejedor de comunidades, tejedor de ideologías. Y el Papa les habló de tres hilos. Y dice, tejan el hilo del indígena, el hilo del católico y el hilo del racional moderno, del agnóstico, del descreído. Entonces fíjense qué bonita imagen de espiritualidad les dejó a los obispos y lógicamente a nosotros los presbíteros y al bautizado en ellos. Un buen obispo es un tejedor, un buen cura es un tejedor, un buen laico es un tejedor, un buen diácono permanente es tejedor. Entonces, ¿qué sucede? Que los que están en estrellitas, pues son el tejedor, que genera comunidad, llámese como se llame, pero está uniendo personas de distintos nombres eclesiales, pero es un buen tejedor. Ese tejedor debe tejer la unión de las comunidades chiquitas en una estructura primera, pues donde es tejido dentro de la iglesia, porque son los que él trata, y poco a poco va generando un tejido donde cada grupito aporta un centro de una tela más fuerte. Acuérdense que el Papa dijo, no olviden que la tela del ayate de Guadalupe es un ayate tejido, y es su imagen. Entonces, cuando distintos grupitos unen personas en función de un problema, y hay solo ejemplos, en función de un problema específico del rumbo, empieza a ver lo que los documentos de Puebla y Medellín llamaron estructura intermedia. Entonces, ¿cuál es el propósito de una parroquia? ¿Tener comunidades? No, generar estructuras intermedias. La diócesis generará la macroestructura, como enseguida veremos. Esos cristianos con una estructura ya social. ¿Y por qué se llama estructura intermedia? Arriba tienen las definiciones o descripciones que da Medellín y Puebla, pero se llama intermedia porque intermedia
la fe que abajo se cultiva en las rueditas azules y la vida. También es intermedia porque intermedia calles o grupos de distinta nomenclatura católica, carismáticos, bíblicos, espirituales, iglesias de casa, papás catequistas, ministros extraordinarios de la comunión, diáconos permanentes, etcétera, pero intermedia también con gente que nunca va a ir a nuestra iglesia ya, pero se une en una estructura intermedia, por eso se llama intermedia. Intermedia fe y vida, intermedia grupos católicos, pero intermedia también gente que no cree y cree, gente que es anti y sin embargo entra porque es un problema común que a todos afecta. Y es donde esas estructuras intermedias tienen que ir generando ya por obra de laicos, lógicamente, la macroestructura, es decir, aquella presencia ya de estructura fuerte que siente, que concretiza transformaciones. De otra manera, pues no hay transformaciones. Por eso ven ustedes que el Papa, en su Evangelii Gaudium, le dice al laico, mira, tú vas a querer formar un grupo católico porque es tu propósito abajo, pero tienes que meterte en tu calle donde ya no todos son del mismo hilo. Hay distintos hilos, pero teje la unión. Y dice, como vas a tejer distintos hilos, procura, primero, que ese grupo comparta inquietudes, esperanzas, alegrías, tristezas, lo que esté en su corazón. Luego dice, procura ser medido con la palabra. Tú crees en la palabra de Dios, pero ve el interlocutor que tienes enfrente, que es de otra tela, de otra constitución de tejido. Entonces a veces podrás leer la Biblia, a veces lo vas a asustar si la sacas. Tienes entonces que narrarla así, bajita la mano, como que sale de tus palabras, pero la proyectas, porque tú tienes allí que buscarle la manera de generar en ellos bondad. 3, ojalá cuentes alguna experiencia análoga a la Biblia, pero ya actual, que aunque no lees la Biblia, la estás narrando de manera experiencial, sin usar, voy a sacar la Biblia porque los espantas. Y si es posible y prudente, termina con una oración breve. A veces no se puede porque hay de otros hilos que no son los tuyos. Entonces, trata de conectarte con la vida, con esa palabra, y que tú seas el más comprometido del grupo. También él nos dice que pasemos más del querigma verbal al querigma corporal simbólico. Y lógicamente, ¿quién es el querigma en nuestras ciudades? El pobre. Yo no llevo el querigma, el pobre me lo da a mí. Si yo contacto, toco, rozo la lista que hace rato se dijo, del hambriento, sediento, etcétera, vas a ver que él te da a ti un querigma, una buena noticia que va a generar en ti la fe, que tal vez la traes o raquítica, o muerta, o esclerotizada. Entonces eso hace, ¿verdad?, que él diga que los aparatos conceptuales están para favorecer el contacto con la realidad. Jesús nos enseñó con palabras y con hechos, con gestos. No nos preocupemos solo por no caer en errores doctrinales, en ser defensores de la ortodoxia. Así haremos a la gente pasiva, indulgente y cómplice culpable respecto a situaciones de injusticia. Y esto que enseguida ya sigue, pues lógicamente, ¿verdad?, que ya puedo cerrar por tiempo la plática, ¿verdad?, pero de alguna manera nos recuerda un lenguaje corporal simbólico de un ser humano, como es el obispo de Roma, como él gusta que le diga a uno, y que en un momento dado, pues dice uno, qué bárbaro, habla con la cara, con el cuerpo, con las manos, no dice palabras, no son muchas, pero sin embargo es un lenguaje que entiende todo mundo, porque es el actual lenguaje esperanto, que quisiera uno que existiera, porque es el lenguaje que entenderán todos aquellos que son de distinto hilo cultural, de distinto color, de distinta textura, de distinta materia. Y por eso repito que esto es pues lo que nos dice el Papa para todos, más que con palabras, con hechos.
Dice, si tú eres algo de esto en tu calle, en tu parroquia, en tu comunidad que hiciste, en donde te mueves en el trabajo, verás que estás hablando el mejor de los lenguajes. Ya después explicarás por qué lo haces. Entonces sí habla, y habla con el Evangelio. Pues eso es todo. Gracias.